Bienvenidos en una ocasión más a este programa Sin Letra Pequeña que se emite en Canal 2000 y que preparamos desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de La Solana. En esta ocasión hablaremos de las compras en tiendas tradicionales. Nos referimos a las compras de productos o a la contratación de servicios realizadas en establecimientos abiertos al público, ya sea en una tienda de calle, en un gran centro comercial o en un gran establecimiento de otro tipo. Estas compras tienen un régimen jurídico propio, que es el tradicional, y que es diferente al de otras compras de las que hemos hablado en otros programas, como puedan ser las compras por Internet realizadas fuera de establecimientos mercantiles, o por ejemplo las contrataciones de seguros o de tarjetas bancarias. En la OMIC es muy habitual que las personas consumidoras nos pregunten acerca de los derechos, las obligaciones a la hora de devolver productos, cuáles son las condiciones de las garantías, etc. Circunstancias que afectan a las ventas tradicionales, a las ventas en establecimientos comerciales tradicionales. En nuestro país existe una ley de defensa de los consumidores y usuarios, lógicamente, y hay una normativa específica sobre comercio minorista. En Castilla-La Mancha es una normativa que tenemos desde el 2010. Bueno, pues en esta ocasión, en este espacio, como he dicho, explicaremos lo que dice la ley respecto a las garantías, la publicidad, las rebajas, las políticas de devoluciones y otros aspectos que tienen que tener en cuenta las personas consumidoras para evitar abusos, fraudes o posibles dudas. Bien, vamos a entrar en estos derechos que tienen las personas consumidoras con respecto, por ejemplo, a los precios, a la publicidad, a las devoluciones y a las garantías. El precio de los productos es un indicador que tiene que estar expuesto y que tiene que tener todos los productos ofrecidos a los consumidores y tiene que estar claramente indicado, de forma inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible, además situándose todo en el mismo campo visual, de forma que el consumidor no tenga necesidad de pedir la información específicamente del precio. Además, el precio siempre va a ser por unidad de medida, concretamente en los productos alimenticios o de otro tipo que se puedan medir por kilos, pues aparecerá el precio por kilo o también por litro, según proceda, para poder comparar siempre envases de distinto tamaño o volumen. Así lo veremos los consumidores, que efectivamente, aunque haya una referencia a la unidad, al producto que esté expuesto, también viene una indicación a cuál es el precio por kilo. Respecto a las condiciones publicitarias, hay que saber, y las personas consumidoras tenemos que saber, que lo que diga la publicidad debe cumplirse escrupulosamente, porque la publicidad forma parte del contrato y como tal su cumplimiento es obligatorio. Si un producto se publicita con unas determinadas características a un precio establecido o con cualquier otra información, el vendedor debe respetarlo y cumplirlo, o bien asumir, en el caso de que no sea posible, ese incumplimiento. Porque hay que tener en cuenta que el incumplimiento sistemático de la publicidad puede ser un motivo de sanción administrativa. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es las devoluciones y el derecho de desistimiento. Bien, la regla general en este aspecto es que las compras presenciales, las que realizamos en establecimientos comerciales abiertos al público, no disfrutan del derecho de desistimiento que, por ejemplo, tienen otras ventas a distancia. En este caso, la ley no ampara la posibilidad de devolver el producto si es que, por ejemplo, no esté roto o que tenga alguna falta de conformidad que justifique ese cambio. No obstante, hay muchos establecimientos ya y cadenas que reconocen la posibilidad que tiene el consumidor de ejercer un derecho de devolución, que puede ser devolver el dinero, obtener la devolución del dinero, o bien tener un vale para emplear en la misma tienda o a lo mejor en la red de establecimientos de esa misma cadena. Hay que tener en cuenta que estas devoluciones o vales son posibles porque lo permite el vendedor
no porque la ley reconozca ese derecho a las personas consumidoras. Por lo que debe tenerse en cuenta los posibles límites que se establezcan y se anuncien claramente respecto a ese derecho de devolución o ese vale. Por ejemplo, el plazo, para saber que, por ejemplo, algunos indican que no se admitirán devoluciones transcurridos 15 días desde la compra, o por ejemplo, la duración del vale, que a lo mejor te indica que tiene una duración de 6 meses, de 3, de 1 año, etc. Por tanto, es necesario que el consumidor esté seguro de que quiere comprar lo que se compra, o que sienta bien, por ejemplo, la ropa que se está probando en ese momento, porque de lo contrario lo que tiene que hacer antes de salir del establecimiento con la compra hecha es saber cuál es su política de devolución y, en su caso, qué condiciones tiene ese establecimiento para ejercer esas devoluciones. Finalmente, tenemos que saber que aun reconociendo el vendedor el derecho de devolución, no sirve ese derecho para cualquier producto. Por ejemplo, libros, software, ropa interior, todos estos productos no van a tener la posibilidad de devolución. Y en este apartado tenemos que hablar también de las garantías. Las garantías, en este caso, por productos defectuosos. Bien, todos los bienes muebles tienen un plazo de garantía en nuestro país de 2 años. Ojo, aunque a partir de enero del 2022, es decir, a partir del año que viene, la garantía va a ser de 3 años. Es una modificación que ya está aprobada en una reciente ley y que tiene su efecto para entrar en vigor el 1 de enero del 2022. Hay que tener en cuenta que en ese plazo de tiempo, actualmente hemos dicho 2 años, durante los 6 primeros meses el consumidor tiene una mejor posición, puesto que cualquier defecto que aparezca o cualquier falta de conformidad que aparezca en este primer tramo de 6 meses se entiende como si fuera un defecto de origen y, por tanto, podrá ejercer todos los derechos que le amparan en la garantía sin ninguna objeción. A partir del 1 de enero del 2022, ese plazo inicial de 6 meses en el que el consumidor podrá optar a la reparación o sustitución sin mayor inconveniente, se va a ampliar todavía más, porque va a ser, en vez de 6 meses, va a ser de 2 años. Estos plazos, cuando se tratan de bienes usados, que no son nuevos, son de segunda mano, los plazos se reducen y la garantía, en vez de ser de 2 años, es de 1 año. ¿Y qué entendemos por bienes muebles? Estamos hablando de que esta garantía, estos derechos de garantía, se aplican a todos los productos que se pueden transportar sin menoscabo. Por ejemplo, la ropa, los electrodomésticos, los muebles, la electrónica, los automóviles. Una vivienda, lógicamente, no es un bien mueble, es un bien inmueble y, por tanto, estas garantías no se aplican. El plazo de garantía tenemos que decir que se tiene en cuenta frente a cualquier falta de conformidad del bien que hemos comprado, por lo que no solamente se extiende a posibles averías, sino que también se tiene en cuenta, por ejemplo, cuando el producto o el artículo no tiene las características que se anunciaban o, por ejemplo, no cumple el destino para el cual se compró. En garantía, el consumidor tiene derecho a las siguientes situaciones. Por orden, lo primero es la reparación del producto, que será completamente gratuita, incluyendo gastos de envío, materiales y mano de obra. La reparación, además, debe hacerse en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor. Y además, la reparación, una vez hecha, tendrá al menos 6 meses de garantía. En segundo lugar, ¿a qué tiene el consumidor derecho en garantía? A la sustitución del producto, que puede pedirse a veces en primer lugar, por ejemplo, durante el plazo de 6 meses, siempre que no sea una solución desproporcionada con respecto a la reparación. Y por último, el consumidor tendría derecho a la resolución del contrato o a una rebaja del precio. Lo primero, la resolución del contrato significa e implica devolver el producto y obtener la devolución del dinero, siempre que no se trate de una falta de conformidad de escasa importancia. Y además, en estos casos, esta resolución del contrato procederá cuando la reparación o la sustitución
no se realizaran en un plazo razonable o no se lleve a cabo sin mayores inconvenientes para el consumidor. Bien, pues vamos a hablar de los derechos que tenemos los usuarios, los consumidores y usuarios, cuando hacemos compras en los establecimientos comerciales físicos. Vamos a hablar de lo que se llama promoción de ventas, de los requisitos que tienen que cumplir en las existencias de esas tiendas, los medios de pagos y las facturas o tickets que tenemos que recibir. ¿Qué se entiende por promoción de ventas? Bueno, promoción de ventas es cualquier otra venta que no sea la venta habitual o normal de las tiendas. Y básicamente es una actividad que tiende a incrementar las ventas del establecimiento y que se divide en determinados tipos en función, pues, del objetivo que persiga y de las condiciones en las que se pongan a la venta esos productos. La primera modalidad sería la liquidación de existencias, que es una venta excepcional destinada a vender todas las existencias de un establecimiento, cuando hablamos de que hay un cese total de actividad, o vender todas las existencias de alguna categoría de esos artículos cuando es un cese parcial de la actividad. Y se hace, pues, con motivo del dicho cese de actividad o por el cambio de actividad del establecimiento, por obras o por otros motivos similares. La liquidación va a durar siempre como máximo un año y el anuncio de la liquidación va a especificar siempre o debe especificar siempre cuál es el motivo por el que se está haciendo esa liquidación. La siguiente modalidad de promoción de ventas es las rebajas, que todo el mundo conocemos, y más en estas fechas, que es muy típica de que estén en marcha, ¿no? Es la venta básicamente a un precio inferior de los mismos productos que el establecimiento tenía antes de la promoción, antes de las rebajas. Nunca se podrán ofrecer como rebajados artículos que estén deteriorados o adquiridos específicamente para ser vendidos a ese precio rebajado. Cada establecimiento podrá establecer los periodos de rebajas que más se ajusten a su interés comercial. Y es importante saber que durante las rebajas solo procede la reducción del precio, no de ninguno de los otros derechos que tenga el consumidor, como pueda ser la política de devoluciones o el hecho de que no se acepten determinados medios de pago que sean habituales en el establecimiento. Otra modalidad de la promoción de ventas son los saldos. En este caso es la venta de productos que están deteriorados, que están defectuosos u obsoletos y que se hacen a un precio reducido precisamente por esos motivos. No son saldos si se trata de excedentes de producción o excedentes de la temporada. Y cuando se practique esta venta se informará también del motivo del saldo para que el consumidor sepa por qué se ha rebajado el precio y cuál es la circunstancia del artículo que está comprando. Tenemos también las ventas con obsequio. Estas son ventas que ofrecen un incentivo o una ventaja por la compra de un producto o suscripción de un determinado servicio, que puede ser la entrega de un premio o la participación en un sorteo. Eso sí, es desleal la descripción de un bien o un servicio como gratuito o como un regalo, sin gastos o fórmula equivalente, si el consumidor ha de abonar dinero por cualquier concepto distinto del coste que sea inevitable a la respuesta de la práctica comercial y la recogida del producto o del pago por la entrega de este. Y por último tendríamos, pues, promociones u otras ofertas en general, porque serán esas otras ventas en una catalogación específica que simplemente se venden a precio inferior al habitual. Y el objetivo básicamente no es otro y es tan sencillo como vender más, aunque sea a menor precio. ¿Qué obligación tendría el establecimiento en cuanto a la venta y a las existencias que debe tener de los artículos que tiene a la venta? Bueno, pues tenemos que saber que los establecimientos están obligados a vender los productos que tienen en el establecimiento. Siempre, claro está, que no formen parte de la instalación o del decorado, o bien estén así expresamente advertidos, pues que hay determinados artículos que no se venden, pues por ejemplo porque son parte de la exposición y lo anuncian. Si el establecimiento no tuviera suficientes existencias disponibles, deberá atender las solicitudes según la prioridad temporal, conforme vayan llegando las peticiones. Algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid o Andalucía, obligan a que si se agotan los productos durante el periodo en el que fueron objeto de promoción, se podrá ofrecer una reserva o entregar otro producto de similares y condiciones características similares. Además,
Sería una práctica desleal realizar ofertas de bienes para su promoción sin aceptar o denegar pedidos en un periodo de tiempo razonable. En cuanto a la forma de pago que tenemos a nuestra disposición para precisamente pagar los artículos que vamos a comprar, hay que saber que el único medio de pago con efectos liberatorios es el que se realiza con moneda de curso legal. Sin embargo, sí es cierto que son válidos cualesquiera otros que acuerden las partes y sean admitidos en derecho. Además del pago en efectivo, el pago más habitual es el que se realiza con una tarjeta bancaria. En este caso, el establecimiento tiene que ofrecer ese servicio, ese medio de pago, porque no todos lo hacen, y está obligado, si ofrece ese servicio, a atender los pagos de los consumidores que lo soliciten, y además no podrá exigir al comprador el pago de gastos o cuotas adicionales por el uso de la tarjeta. Si se paga en efectivo, ha de hacerse en monedas o billetes que, de conformidad con las reglas de buena fe, sea acorde con la operación que se realiza. Básicamente, y por ejemplo, no respeta dichas normas, por ejemplo, si queremos pagar una barra de pan con un billete de 200 euros. O pagar la compra semanal que hacemos en la tienda o en el supermercado de unos 80, 90 euros, por ejemplo, y pagarlo todo en monedas de 2 céntimos. Pues eso tampoco estaría dentro de esas reglas de la buena fe. De hecho, nadie, salvo las entidades financieras, están obligados a aceptar más de 50 monedas en un mismo pago. Y además debe tenerse en cuenta que todos los pagos que los consumidores hacemos a las empresas y que sean superiores a los 2.500 euros no se pueden hacer en efectivo ni con cheques al portador. Tiene que ser mediante transferencia bancaria o cheques nominativos. Y por último, algo importante que a veces al establecimiento parece que se le olvida y a los consumidores también se nos olvida pedir, es el derecho que tenemos a que nos entreguen ticket o factura, sobre todo porque es fundamental en caso luego de tener que hacer cualquier tipo de reclamación. En caso de que compremos un producto o suscribamos un servicio, el consumidor tenemos derecho a exigir la entrega de un documento en el que al menos conste el objeto, el precio y la fecha del contrato. Básicamente es lo que estamos hablando de una factura o un ticket. En cualquier caso, el empresario tiene la obligación de expedir esa factura o la factura simplificada si se trata de operaciones de importe inferior a 3.000 euros, en cuyo caso dicha factura simplificada contendrá el número, la fecha, el NIF del empresario, la identificación de la empresa, el servicio o el bien que se ha adquirido, el tipo de IVA y el precio total. Bien, y llegamos a la posibilidad que tienen los consumidores, las personas consumidoras, para reclamar. Bien, ¿cómo se debe realizar la reclamación? Lo primero que se tendría que hacer, por una actuación del propio consumidor con la persona o el vendedor del producto, y es a través de una hoja de reclamaciones o una reclamación directa al vendedor. Si se presenta la hoja de reclamaciones, que tiene que estar anunciada en todos los establecimientos abiertos al público de forma obligatoria y que se tiene que entregar en el caso de que el consumidor la pida, bueno, pues una vez que se cumplimenta, el consumidor debe conservar una copia sellada que acredite la fecha y los motivos de presentación de esa reclamación, y otra copia la conserva el establecimiento. El original, en el que se escribe, porque la hoja de reclamaciones es un conjunto que tiene 3 ejemplares, uno para el consumidor, hemos dicho, otro para el establecimiento, y un original que es el que el consumidor debe llevar al organismo de la administración para que se tramite su reclamación. ¿Cuáles son esos organismos? Concretamente, las oficinas de consumo, los servicios provinciales. En Castilla-La Mancha, la consejería que es competente en materia de defensa de las personas consumidoras es la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la dirección Agenda 2030 y Consumo, y las delegaciones provinciales correspondientes que existen en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. Desde luego, este es el sistema más económico y más efectivo para este tipo de reclamaciones, en hojas de reclamaciones, para dejar constancia de forma inmediata de la incidencia que surja. A partir de la hoja de reclamaciones, bueno, pues en caso de que no se atienda la petición del consumidor, es cuando entraría en actuación los organismos de consumo, como pueden ser la OMIC. La OMIC, que va a iniciar una actuación amistosa, una actuación que se llama de mediación, para intentar resolver
el problema sobre el que no hay entendimiento entre el vendedor y el consumidor. A partir de aquí se abren plazos para que hagan las alegaciones correspondientes e incluso se pueda requerir a la empresa o al establecimiento vendedor en el caso de que no observe los requisitos necesarios de protección de las personas consumidoras. Aquí no estamos hablando de que se pueda trasladar a otros organismos, estamos hablando de compras en establecimiento físico. Por tanto, la gestión de la reclamación amistosa terminaría en la propia Oficina de Información al Consumidor. Otra opción que puede existir también es que, si no hay acuerdo, se pueda utilizar el arbitraje de consumo, un sistema imparcial, gratuito también, en el que intervienen árbitros imparciales para resolver un problema sobre el que no hay acuerdo. Y, lógicamente, es voluntario, interviene la voluntad de las partes. Bien, si no hay acuerdo en la OMIC, a través de la mediación de la OMIC, a través del arbitraje de consumo, es claro que hay que tener en cuenta una cuestión. Cuando hay incumplimientos de la normativa en materia de protección a los consumidores, se puede derivar esa actuación o ese expediente hacia las delegaciones provinciales de consumo, donde hay una asesoría jurídica y puede estudiar el caso, porque si se comprueban que existen infracciones en esa materia de protección de los derechos de los consumidores, se podría abrir un expediente sancionador al establecimiento o a la persona vendedora. Por último, los consumidores, las personas consumidoras siempre tienen abierta la posibilidad de la vía judicial en caso de que no haya un entendimiento sobre su reclamación. Si ninguna de las vías que hemos dicho prospera, el consumidor le queda la alternativa de iniciar el correspondiente procedimiento judicial. En el caso de que las cuantías de la reclamación, que es muy a menudo, son inferiores a 2.000 euros, pues no se necesita asistencia de abogado ni procurador, y el consumidor puede presentar una demanda verbal en el juzgado directamente. Es más, cuando se hubiera comprado fuera de un establecimiento que no resida ni siquiera en España, se podría presentar también una demanda judicial de este tipo cuando la compra, por ejemplo, no tuviera un valor superior a 5.000 euros. Y perfectamente el consumidor puede presentar esa demanda a través de los juzgados sin necesidad de abogado ni procurador. Vamos a repasar algunas preguntas que suelen ser frecuentes de recibir en la oficina de consumo como consultas, que a veces se convierten en reclamaciones, y seguramente que a todos los consumidores en alguna ocasión se os ha ocurrido o os ha pasado el caso y habéis tenido la duda. Por ejemplo, ¿qué información previa debe darme el vendedor antes de que yo me decida a comprar un artículo en su tienda? Bueno, pues en principio me tiene que dar toda la información que razonablemente le pidamos, en orden a conocer el producto que nos está interesando y que queremos comprar. En cualquier caso, la información que legalmente debe estar a disposición del consumidor, incluso sin preguntar por ello, es el precio y el etiquetado obligatorio. Este etiquetado obligatorio va a depender y va a variar en función del tipo de producto, sobre todo si distinguimos entre alimenticios e industriales, incluso dentro de los propios industriales. Pero ese precio y ese etiquetado obligatorio debe estar disponible sin que lo pidamos y sin que lo solicitemos. ¿Por qué algunos establecimientos permiten devolver el producto si el comprador no queda satisfecho y otros establecimientos no? Bueno, pues básicamente por motivos comerciales. Están mejorando lo establecido por la ley como política para incrementar las ventas. Algunos establecimientos lo ofrecen permitiendo devolver el dinero, otros te permiten cambiar el producto por otro, o bien te entregan un vale para alguna futura compra. En cualquier caso, son motivos comerciales cuando no quedamos satisfechos y que no sea un problema porque el producto tenga algún defecto. ¿Qué plazo hay para poder reclamar cuando hay una falta de conformidad? Es decir, cuando sí encontramos algún defecto en el producto. Se puede reclamar por falta de conformidad en caso de que se manifieste en los 2 años posteriores a la entrega. Esto es lo que hablábamos de la garantía. El vendedor puede limitar este plazo a 1 año cuando se trate de productos de segunda mano. En caso de que para subsanar una previa falta de conformidad se haya reparado el producto, esta reparación va a tener un periodo mínimo de garantía de 6 meses, la reparación.
aunque con ello se superen los 24 meses iniciales de garantía del producto, o 12 si fuera de segunda mano. ¿Qué pasa si cuando llego a la tienda me dicen que se les han acabado los productos de la oferta? Bueno, pues para evitar una práctica comercial desleal, el establecimiento debe disponer de existencias suficientes para hacer frente a la previsible oferta si es que hace una campaña de estas de promoción comercial. Algunas comunidades autónomas obligan a que en caso de insuficiente oferta para atender toda la demanda que se presente, pues se entregue un producto similar o se haga un vale de reserva en espera de recibir más existencias. Y si la tienda no me da factura o ticket y dicen que no están obligados, pues tenemos que saber que por motivos fiscales toda venta debe quedar registrada y declarada. Y a solicitud del cliente, el vendedor ha de entregar una factura simplificada o factura completa si el producto supera los 3.000 euros, con el contenido mínimo que prevé la ley y que comentábamos antes. Y hasta aquí el espacio de hoy. Creo que ha quedado claro los diversos aspectos que deben tener en cuenta las personas consumidoras cuando compran en establecimientos fijos, en establecimientos tradicionales. Si ha quedado algo pendiente, ya saben que pueden encontrarnos en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Ahora atendemos con cita previa y con todas las garantías sanitarias. Nuestro teléfono es el 926 63 45 87 y también pueden dirigir sus peticiones o consultas a través del correo electrónico omic@lasolana.es. No olviden en cualquier caso aportar toda la documentación que permita tener conocimiento adecuado de las circunstancias que afectan a sus dudas o a sus reclamaciones. Hasta la próxima.